Una gran bienvenida a todas las personas interesadas en el tema de la democracia directa. Como se ha indicado, la democracia directa es uno de los instrumentos principales a través de los cuales Suiza ha podido acceder a niveles de libertad y prosperidad incomparables con otras naciones en el mundo. La democracia directa es en realidad uno de los 3 ingredientes de lo que por mi parte he denominado la receta mágica de Suiza. Estos 3 ingredientes se combinan y se potencian entre ellos de tal manera que el círculo virtuoso que ya hemos descrito en otros videos se acelera y de alguna manera facilita mutuamente el efecto que cada uno de estos ingredientes tiene en justamente el círculo virtuoso que ya se ha descrito. En este video vamos a explicar el por qué y de qué manera este segundo ingrediente de la receta mágica, esto es los gobiernos colegiales, influyen y contribuyen de manera determinante en este proceso. A la base del concepto del gobierno colegial es que, a diferencia de todas las otras naciones en democracias representativas, el poder ejecutivo no está en manos de una persona, sino que un grupo de 5 o 7 personas que ejercen en conjunto como colegio la función de la dirección política de la nación. Podemos pasar al primer gráfico. El segundo ingrediente de la receta mágica de Suiza es que, en comparación con las democracias representativas, en vez de tener el poder ejecutivo en manos de una persona, este está en manos de un grupo de personas, normalmente entre 5 y 7 individuos. Como se verá, el hecho de usar este concepto de ejercer el poder ejecutivo a través de un grupo en vez de un individuo tiene repercusiones e implicaciones fundamentales en la forma en que se lleva a cabo la vida política en la nación. Y a la vez va a ejercer contribuciones fundamentales de sentido positivo en el bienestar de la nación y en poder acceder a niveles de libertad y prosperidad que en el caso de las democracias representativas con el poder ejecutivo unipersonal no están en condiciones de acceder. En este gráfico es una foto del Consejo Federal en Suiza a principios del 2023. Están las 7 personas que forman parte del Consejo Federal más el secretario de este consejo. Cada una de estas personas tiene bajo sí una cierta área de responsabilidades, sea en el área de finanzas, telecomunicación, infraestructura, educación, seguridad, defensa nacional, etc. Los mismos temas que están en todas las otras naciones y son asignados bajo grupos de ministerios, por así decirlo, que están manejados por cada uno de estos individuos. El Consejo Federal se reúne una vez por semana, normalmente los días miércoles. En estas reuniones, aquí está una foto de la sala de reunión del gobierno suizo. En cada una de estas reuniones, cada uno de los consejeros presenta los temas que son de su competencia y se llegan a decisiones en forma colectiva. La discusión y la votación para las decisiones son secretas. Tal vez se vota 4-3 o 5-2. En todo caso, el punto fundamental es que una vez tomada una decisión, todos los 7 miembros del Consejo Federal hacia la ciudadanía, hacia la parte pública, representan esta decisión como si fuera propia. Aún en el caso que como individuos no hubiesen estado de acuerdo y hubieran votado contra esta decisión. La capacidad de poder trabajar de esta manera en una dinámica de un colegio en el que ninguna de las personas impone su voluntad independiente de la inclinación política que tenga, es un aspecto fundamental, una condición en realidad necesaria para que un individuo esté en condiciones de ser elegido en estos grupos de colegio. Las personas que son más bien egocéntricas y megalómanas y que creen tener siempre razón y se sienten irreemplazables, en Suiza no existen porque ni siquiera llegan a cargos medios, y por no hablar de cargos altos, ya que el ser parte de una dinámica de grupo en que en realidad de contribuir a resultados positivos tienden a bloquear la forma de trabajo del grupo, ese tipo de personas y personalidades, la dinámica estructural de cómo se lleva a cabo la política en Suiza no le deja espacio a este tipo de personas.
Los 7 miembros del Consejo Federal son elegidos directamente por el Parlamento y los sillones a disposición se distribuyen en proporción del porcentaje de votos recibidos de la ciudadanía en la elección del Parlamento en cuestión. De esta manera, por ejemplo, en el 2023 el Partido Socialista tiene 2 sillones, el Partido de Centro 1 sillón y los 2 partidos de derecha, el FDP y el SVP, tienen 2 sillones cada uno. Esta construcción de los 3 partidos más grandes tener 2 sillones y el cuarto partido 1 es una estructura que ya tiene casi 70 años y no está escrita en ningún documento, pero va muy respetada por la clase política porque ha funcionado en esencia. Y una repartición de responsabilidades y poderes entre las distintas tendencias políticas que ha permitido una dinámica de trabajo positiva a lo largo de todo el tiempo. El punto que hay que notar es que si uno adiciona estos porcentajes, se tiene, como vamos a ver en el gráfico siguiente, que hay una alineación de representatividad en el Poder Ejecutivo que corresponde a más o menos el 60 y 80% del Parlamento, de las tendencias políticas que actúan en el Parlamento. Las que a su vez naturalmente reflejan prácticamente uno a uno las tendencias de inclinación y de preferencias políticas de toda la ciudadanía. Así que estructuralmente el gobierno colegial, el instrumento de gobierno colegial, de alguna manera genera una alineación muy buena, una simetría excelente entre las que son las preferencias de la ciudadanía, la composición del Parlamento y la composición de estas fuerzas e intereses políticos en el Poder Ejecutivo. La combinación de estas dos cosas se traducen y se reflejan en 2 aspectos que son probablemente de los más distintivos que hay en Suiza respecto a la dinámica política de todas las otras democracias representativas a través del mundo. En particular, en primer caso, lo que se escucha siempre es que en Suiza hay un imperativo de consenso. Los partidos políticos, los dirigentes políticos, independiente de la tendencia que representen, están siempre trabajando en todos los temas que son discutidos en busca de un consenso, teniendo conciencia que no hay ninguna persona y no hay ningún partido, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Parlamento, que estará en condiciones de imponer su voluntad a los otros. Así que este elemento de búsqueda de consenso que existe en Suiza en realidad tiene una raíz estructural como resultado de usar los gobiernos colegiales. Y el segundo elemento que está ligado al primero naturalmente es que en Suiza desaparece la dinámica de gobierno-oposición que se observa en todas las otras naciones que usan la democracia representativa. En algunos casos con una dinámica antagonista que es dramática, en otros tal vez menos fuerte que en ciertos periodos de tiempo o en comparación con otras naciones, pero en Suiza esta dinámica de bloquearse mutuamente, de tener el objetivo de evitar que la otra persona o el otro partido llegue a un cierto objetivo, de desprestigiarse recíprocamente y vanagloriarse a sí mismo en cada oportunidad que se tenga. Esto en la dinámica política suiza en gran medida no existe. Gobierno y oposición como fuerzas antagonistas que se bloquean mutuamente nunca han existido y ya se puede ir imaginando lo que esto significa en términos de beneficio para una nación en búsqueda del interés en realidad de toda la gente más que el imponer doctrinas los unos a los otros. Hay un segundo elemento muy distintivo y fundamental asociado al instrumento de los gobiernos colegiales de gran importancia y utilidad para una sociedad. Y para poder explicarlo y entenderlo mejor, vamos a pasar ahora a algunos gráficos que son fotos a lo largo del tiempo de los distintos grupos que han formado parte o que han constituido el Consejo Federal a lo largo de los últimos 15 años. Le pido a las personas que estén mirando este vídeo que hagan atención a las caras de las personas que son parte del grupo. Empecemos con el primero. Este es el Consejo Federal en el año 2006. La foto siguiente es el Consejo Federal en el año 2010. Y si se hace atención,
se podrá ver que la mayoría de las caras que forman parte de este grupo ya estaban en el grupo de 2006, en tanto que una o dos personas ya no están y han sido reemplazadas por otros miembros del Consejo Federal. En la foto siguiente tenemos el Consejo Federal en el 2012, 4 años más tarde en el 2016, 2 años más tarde en el 2018, 3 años después en el 2021 y 2 años después a inicios del 2023. Espero que las personas que están mirando el vídeo puedan reconocer en el 2023 al menos una persona que ya era parte del Consejo Federal en el 2012. Y entre tanto, 5 o 6 de los que eran miembros del 2012 han sido reemplazados por personas que han ido llegando en distintos momentos del tiempo. Lo que está detrás de esto es que en el esquema que funciona el Consejo Federal en Suiza, uno es que una vez que la persona es elegida, se queda por todo el tiempo que quiere. Es el miembro del Consejo Federal que decide después de 4, 6, 8, 10, 12 años el momento en que quiere dejar de cumplir con estas funciones. Formalmente son reelegidos por el Parlamento con una cierta periodicidad, pero el principio, y en muy raros casos, no han sido confirmados en su puesto, así que a la base se quedan tanto como quieren. El segundo elemento es que con esta fórmula que hay los sillones asignados a los partidos, si la persona que deja de ser miembro del Consejo Federal es, por ejemplo, del partido de centro que tiene derecho a un sillón, todo el mundo sabe y está de acuerdo desde el principio que la persona que va a ser elegida para reemplazar al consejero federal que sale va a venir también del partido de centro. No hay pelea y antagonismo entre los partidos tratando de acaparar un sillón adicional en el Consejo Federal. Esto en sí mismo da un cierto orden y una cierta forma en la cual las discusiones políticas y distribuciones de poder tienen lugar en Suiza. Se hace mucha atención a que no vengan dos miembros de un mismo cantón, de una misma región. Se hace mucha atención de que haya una cierta renovación y alternancia, de que haya siempre un miembro que venga de la parte que habla francés, de la parte que habla italiano, y darle una representatividad justamente a lo largo del tiempo a ciertas minorías regionales o con algún otro perfil que sea necesario también tener presente en la dinámica política de la nación. El punto interesante es que cuando uno mira a este grupo en cada momento del tiempo, hay personas que ya llevan varios años siendo miembros del Consejo Federal. Algunos tienen 3 años, otros tienen 7 años y algunos que tienen más de 10 años. Así que uno en realidad puede calcular el promedio de permanencia y en este sentido de experiencia que tiene el Consejo Federal como grupo en la conducción política y en el manejo administrativo del Estado de la nación. Y eso es lo que vamos a ver en el gráfico siguiente. En este gráfico hemos calculado la experiencia media o la permanencia media que tenía el grupo en cada uno de los años entre el 1950 y el año 2020. Se ve, por ejemplo, que en el año 1950 la experiencia media del grupo era de 8.7 años, en tanto que la experiencia media al 2020 era de 6,6 años. La media sobre los 70 años que se han considerado en este análisis es de 6,8 años. Esto significa que el Ejecutivo suizo durante 70 años y en cada día de los 365 días del año que tenía que cumplir con sus funciones de manejo político y administrativo de la nación, tenía al menos 6,8 años en media de experiencia en esta función. El otro elemento que queda implícito detrás de este gráfico es que si uno pregunta, en el caso de Suiza, ¿cuándo tuvo lugar el último cambio de gobierno? La respuesta es nunca. En Suiza nunca hay cambios de gobierno. ¿Cómo se viven en las democracias representativas? Que cada 4 años o 5 años
En varios casos o se renueva, se reconfirma la persona saliente o hay un nuevo gobierno que entra de cero. En el caso de Suiza, un cambio completo de gobierno que se acaba uno y empieza un otro no existe nunca. Lo que hay es una combinación extraordinaria y permanente de renovación con continuidad. En cada momento del tiempo hay 4 o 5 de los miembros que ya tienen varios años de experiencia y 1 o 2 miembros nuevos que entran a cumplir también funciones de ejecutivo. Y esta combinación a lo largo de todo el tiempo, de cientos de años en realidad, de renovación con experiencia, le da una capacidad de gestión al Ejecutivo que es incomparable respecto a la situación de las democracias representativas. Habiendo explicado entonces el origen de la gran experiencia que tiene el Poder Ejecutivo en el contexto de los gobiernos colegiales, podemos pasar ahora a ver lo que significa para una nación, en términos de los beneficios a ser derivados de esto, de la combinación entre el imperativo de consenso y el alto nivel de experiencia que se traducen ambos a partir del hecho de tener gobiernos colegiales a cargo del Poder Ejecutivo de la nación. Y el resultado es, como se podrá imaginar, una efectividad sin par en el manejo y conducción de las actividades del Estado, tanto en las actividades más bien de tipo político, de nueva legislación, cambio en la legislación y todo lo que va en esa dirección de la conducción y orientación política de la nación, y a su vez, por cierto, en el manejo más bien administrativo y cotidiano de los ministerios y las instituciones públicas que, entre otras cosas, son los que proveen los servicios públicos a la nación. Combinando estas dos cosas, el imperativo de consenso derivado directamente del hecho que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hay una simetría que en todo momento está entre el 60 y el 80% del interés e inclinaciones políticas de la ciudadanía, con 6, 7 años de experiencia del Poder Ejecutivo en todo momento para sacar adelante, estructurar la agenda política y sacar adelante las decisiones que se requieren, al final se combinan de manera que le da una efectividad justamente a la conducción política de la nación incomparable con la de otras naciones. A la base del trabajo político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como acabamos de mencionar, es estructurar y sacar adelante la agenda política de la nación e ir tomando decisiones. Tal vez una forma de hacer un análisis en que también o menos bien lo hace una nación u otra es, por ejemplo, observar de todos los dosieres que entran a ser discutidos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para ser promulgados, qué proporción de ellos llegan finalmente a una decisión, sea un sí, sea un no, se bloquean, se deshacen, que entran en vigor o no entran en vigor. Esto tal vez nos orienta un poco justamente a la capacidad de gestión política estructural que tiene una nación. En este sentido hemos comparado la situación en un país como Estados Unidos, que muchas veces es mencionado como un ejemplo de democracia para el resto del mundo, y cuál es la situación en Suiza. Y los resultados los tenemos en el gráfico siguiente. En la columna de la izquierda está todos los dosieres que fueron tratados entre el Parlamento y el gobierno en Estados Unidos en el periodo de 2000 al 2020, en un periodo de 20 años. ¿Cómo se puede apreciar? Solo el 7% de todos los temas y dosieres que han sido tratados y discutidos en el proceso político de la nación han llegado a ser promulgados. En tanto que casi el 90% de ellos se han quedado pegados en el camino. O no llegan a nada, o se siguen dando vuelta, o permanecen bloqueados y se discuten y se rediscuten, pero en todo caso está claro que a nivel de la eficiencia, menos del 10% de lo que es parte de la agenda política y de discusión en la nación llega a ser promulgado para entrar en vigor. En la columna de la derecha tenemos la situación en Suiza entre el año 2007 y 2022.
Y la diferencia no puede ser más gigantesca en términos de la eficiencia con que opera el sistema político en Suiza, en democracia directa, con gobiernos colegiales, respecto a una como, por ejemplo, Estados Unidos. Como se aprecia, el 90%, 9 de 10 dossiers que son discutidos y tratados por el sistema político suizo llegan a ser promulgados. Esto es, el Parlamento y el gobierno se ponen de acuerdo y llegan a una decisión final en promulgar una nueva ley, un cambio de ley u otro tipo de decisiones para que entren en vigor. Esta diferencia gigantesca de efectividad tiene detrás de sí los, digamos, imperativos estructurales que se derivan de gobiernos colegiales, llevando a esta necesidad de consenso y a que en el sistema en realidad trabajen solo personas de distinta inclinación política que están en condiciones de generar y aceptar ideas que lleven a un consenso más amplio que aquel que sería el resultado de imponer doctrinas específicas. Obviamente que el hecho de tener un poder ejecutivo que en cada día del año sobre no solo 70 años, la estructura de gobiernos colegiales existen ya desde el 1850 por cientos de años, darle un tal nivel de experiencia a la gestión de la agenda política por parte del poder ejecutivo, sin duda contribuye sustancialmente a llegar a resultados específicos y positivos en el proceso político. Como decíamos, este es el segundo ingrediente de la receta mágica. El primero es el derecho a referendar, asociado a la democracia directa, y justamente la clase política debe trabajar teniendo conciencia que si llegan a promulgar decisiones que no están suficientemente bien balanceadas, reflejando el interés de una gran mayoría de la ciudadanía, se corre el riesgo de que llegue un referéndum facultativo y anule las decisiones que han tomado las autoridades. Por tanto, estos dos elementos, derecho a referendar y gobiernos colegiales, sin duda son elementos estructurales que están a la base de una diferencia tan sustancial e increíble en realidad, que existe, como se ilustra aquí, entre el resultado del proceso político en Suiza y en Estados Unidos. Es realmente admirable y único también. Hay más, podemos hacer un paso más adelante. Si a este sistema de combinación de gran efectividad le agregamos el hecho que en el contexto de los gobiernos de nivel nacional en Suiza, la gente se queda todo el tiempo que quieren y por tanto no hay la presión de la reelección, el resultado en forma espontánea es un sistema que opera libre de la demagogia y el populismo que se observa prácticamente en todo el resto del mundo. Cada miembro del Consejo Federal no necesita actuar de tal manera de mantener o aumentar una popularidad para sí como persona o para su partido. No necesita andar tomando decisiones que justamente le convengan tal vez a un cierto grupo de personas o que sean bien recibidas para una masa de la población, pero que no sean el interés de largo plazo de toda la nación. Esto le permite a las personas como individuos y como grupo trabajar con un nivel de pragmatismo orientándose hacia el largo plazo, realmente a largo plazo, más allá de los 4 años hasta las próximas elecciones, en el contexto de tomar sus decisiones. Obviamente le da un nivel de estabilidad y continuidad a la gestión del Estado que está muy por encima en aquellas que existen en naciones que cambian gobiernos cada 4 años con una alternancia en la cual el gobierno que entra a veces no tiene ninguna experiencia en la gestión ejecutiva de una nación y cuyo primer interés es empezar a tratar de deshacer lo que ha hecho los gobiernos anteriores e tratar de imponer medidas más bien de corte ideológico en vez de pragmático respecto a las necesidades de la mayoría de la sociedad. Como se dice en el caso de la nación suiza, en base al uso justamente del concepto de gobiernos colegiales, puede trabajar el Ejecutivo con este nivel de pragmatismo, estabilidad y continuidad incomparable, y como resultado, a lo largo de los años, el Estado suizo ha ido obteniendo
y desarrollando un nivel de credibilidad y de fiabilidad sin par en Europa y en el mundo. En primer lugar, para sus propios ciudadanos y con el tiempo, como ya es sabido, recibiendo un nivel de credibilidad y de fiabilidad en personas y en empresas fuera de Suiza, que se traducen en el hecho que tantas compañías y empresas multinacionales elijan a Suiza como el lugar donde instalar sus oficinas principales para Europa. Tantas familias industriales elijan a Suiza como el centro de operación en el cual conducir su vida privada y sus actividades empresariales. En el campo político y en combinación con el hecho de que Suiza es un país neutro, se traduce en el rol que Suiza tiene en tantas ocasiones para facilitar en situaciones de conflicto, para que se acepte su presencia en países con antagonismos políticos en los cuales ya no hay relaciones diplomáticas, etc. Esta realidad que acabamos de describir para el nivel del Poder Ejecutivo a nivel nacional es también una dinámica y una realidad que se repite a lo largo y en el resto del país, en el segundo y en el tercer nivel del Estado. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo, por ejemplo, del Cantón de Zúrich. Lo que tenemos a continuación es una foto del gobierno colegial del Cantón de Zúrich en el año 2013. En la foto siguiente tenemos el gobierno colegial del cantón en el año 2020, esto es 7 años después. Y si se hace atención a las personas que componen este grupo, se puede ver que 5 de los 7 miembros son todavía miembros del gobierno colegial en Zúrich, 7 años después de la foto anterior. En la foto siguiente es el gobierno colegial recién elegido el año en febrero del 2023. Y si se hace atención, se puede ver que todas las personas que estaban en la foto del 2020 son las mismas personas que están de nuevo en el 2023. Estas fotos que nos han ya demostrado que el principio de renovación y continuidad tiene lugar también a nivel de los gobiernos cantonales, nos lleva a la pregunta de saber si los años de experiencia que tienen estos grupos colegiales a nivel cantonal son comparables con los 6,8 años en media que tiene el gobierno a nivel nacional, a sabiendas que en el contexto del gobierno nacional existe la peculiaridad de ser elegidos por el Parlamento, la peculiaridad de quedarse todo el tiempo que quieren sin la necesidad de presentarse a una reelección en términos competitivos. Esta no es la situación de los gobiernos cantonales. Los gobiernos cantonales cada 4 años son reelegidos en un contexto, de nuevo, completamente libre y abierto a todo tipo de candidatos. Ningún partido tiene asegurado ni 1, ni 2, ni ningún número de sillones en el contexto. En teoría, la gente, si no está contenta, podría deshacerse de todos los 7 miembros de un gobierno colegial y reemplazarlos por personas nuevas, de los mismos o de otros partidos. Así que ya hicimos el mismo análisis que ya hicimos para el gobierno nacional, para el cantón de Zúrich, y los resultados, como vamos a ver, son realmente extraordinarios. En la columna de la izquierda se muestra la estructura de un periodo de 70 años entre 1950 y el 2020, en que se divide en qué proporción o qué número de años dentro de estos 70 años el gobierno a nivel nacional tenía más de 6 años de experiencia colectiva como grupo en la conducción del Poder Ejecutivo o menos de 6 años. Y como se aprecia, la estructura muestra que en el 60% de los 70 años, esto en 42 años, el grupo tenía una experiencia y continuidad de más de 6 años. En la columna del lado derecho está el resultado para el mismo periodo de 70 años en el contexto del gobierno colegial del cantón de Zúrich. Y como se aprecia, el nivel de permanencia y de, por tanto, de experiencia de los miembros en el gobierno colegial es todavía superior a aquella del gobierno a nivel nacional.
Esto es, los gobiernos colegiales son todavía más estables, con mayor continuidad, con mayor efectividad que el nivel nacional, y esto a pesar de haber elecciones competitivas cada 4 años, en que cada uno de los miembros puede ser o no ser reelegido según las preferencias de la ciudadanía. Este resultado, aparte de ser muy espectacular, en realidad tiene una gran importancia porque es la prueba que el instrumento del gobierno colegial funciona también con elecciones libres y competitivas. Y de cierta manera es también la prueba que el concepto de usar gobiernos colegiales no es incompatible incluso con una estructura de democracia representativa. Esto es, el segundo ingrediente de la receta mágica de Suiza no es que funciona solo en la medida que haya democracia directa, conceptualmente podría también funcionar aún en el contexto de democracia representativa. El punto es, como se ha descrito en el caso de Suiza, el hecho que estos dos ingredientes en realidad son complementarios y se potencian mutuamente en contribuir en forma aunada a una todavía mayor efectividad en la gestión política de la nación. Este fenómeno se repite, de gran efectividad, se repite en 26 cantones. Cada uno de estos cantones es una realidad política autocontenida, con sus propios gobiernos colegiales. Así que la gente que está mirando este vídeo tiene que extrapolar esta realidad que se ha mostrado para el cantón de Zúrich a los otros 26 cantones a través de la nación, del Estado suizo. Y se repite también, por cierto, en cada una y todas de las 2.170 municipalidades que componen el tercer nivel del Estado en Suiza, ilustrado de esta manera con docenas de las pequeñas fotos que están en este gráfico. Para ponerle un poco un contexto más natural, permitimos compartir, por ejemplo, esta es la foto del gobierno municipal de Saint-Imier, los miembros del gobierno municipal de Bürglen, de Castel San Pietro en el cantón Ticino, de Glarus Sud. También le da una idea del tipo de personas que van participando en la actividad política en cada una de las regiones, cantones y municipalidades en cuestión. Antes de cerrar este vídeo sobre la importancia de los gobiernos colegiales, quisiéramos compartir un elemento que es tal vez un poco anecdótico respecto a la realidad política de Suiza. Quien ha estado en Suiza lo ha visto o vivido, o tal vez alguna gente que no ha venido a Suiza lo ha podido escuchar. Y para ello, usemos algunas fotos de miembros del Consejo Federal en distintas condiciones y circunstancias. En esta primera foto se ve a 4 miembros del Consejo Federal volviendo a sus oficinas en la ciudad de Berna, después de haber tenido una reunión con los miembros del Banco Central. Esto fue en el año 2011. En la foto siguiente, de 2014, se ve la misma persona que estaba al medio en la foto anterior, miembro del Consejo Federal, esperando el tren para ir a trabajar a Berna, desde su ciudad de residencia. En esta foto siguiente tenemos a todos los 7 miembros del Consejo Federal en un evento en el 2016 en la cual participan de un evento público en alguna municipalidad, en algún pueblito, en la cual se comparte y se convive entre justamente las autoridades máximas de la nación y la gente común. La foto siguiente muestra a un miembro del Consejo Federal que en ese momento representaba a Suiza en la reunión de las Naciones Unidas en el 2016, que durante el día y las horas de trabajo pasa un momento estudiando sus documentos entre las diferentes reuniones en las que participaba. Un par de veces al año el Consejo Federal
hace sesiones de trabajos no en Berna, sino que en algún otro cantón, justamente para ir enfatizando también el nivel de regionalización y de descentralización política que es fundamental en Suiza. En esta foto vemos a 4 miembros del Consejo Federal caminando desde la estación de tren hacia el edificio en la cual estas sesiones de trabajo van a tener lugar. En la foto siguiente es del periodo del COVID. Vemos a 2 miembros del Consejo Federal caminando entre los distintos edificios del gobierno en la ciudad de Berna. La última foto a compartir en este contexto es un miembro del Consejo Federal que fue elegido recientemente. Esta foto es del 4 de julio del 2023 y como se ve, el señor está trabajando en una mesa de un restaurante en un parque en la ciudad de Berna. El común denominador de todas estas fotos, sobre un periodo de más de 10 años, y que espero sea ya evidente para la gente que justamente está mirando este vídeo, es que en ninguno de estos casos hay guardaespaldas. No hay policía, no hay protección especial, no hay las medidas de seguridad que normalmente rodean a las personas e individuos que tienen cargos políticos del más alto nivel en otras naciones, en Europa y en todo el mundo en realidad. Estos son los elementos distintivos de Suiza que la gente a veces tiene dificultad en entender o explicar, de cómo una nación logra llegar y acceder a un tal nivel de seguridad, serenidad y tranquilidad en que sea posible que hasta los elegidos en los cargos más altos de responsabilidad política de la nación puedan seguir viviendo como personas normales. Se sientan personas normales, para la ciudadanía, a los ojos de la ciudadanía sigan siendo personas normales y viceversa. Todo sumado, quisiéramos terminar este vídeo ilustrando tal vez algunos de los elementos sustanciales que significan para una nación el trabajar con el instrumento del gobierno colegial. Y la lista no es corta, pero concentrémonos en algunos que tal vez son los más distintivos de cómo funciona el sistema político en Suiza respecto a otras naciones. En primer lugar, desaparece el antagonismo gobierno y oposición, con todo el costo y repercusiones que tiene en términos de bloquearse mutuamente como el objetivo principal de la dinámica política. El gráfico que mostramos en términos de la efectividad en Estados Unidos, en la cual, por cierto, los políticos en todo momento están diciendo que actúan solo en el mejor interés de toda la nación americana, el 90% de lo que hacen es aire caliente que va a ninguna parte. Un segundo punto es que desaparece la demagogia y los demagogos. El hecho que justamente a nivel nacional no se necesite competir para reasegurar una reelección y a nivel cantonal y de municipalidad, si la gente hace un buen trabajo, no hay ninguna duda que van a ser reelegidos, como muestra en el caso del cantón de Zúrich, en que justamente la continuidad y permanencia es todavía mayor que a nivel nacional. Por tanto, la clase política no necesita estar en campaña permanente para tratar de mantener o agrandar una popularidad, sea a nivel de persona o de su partido. Como hemos dicho, estas cosas se combinan de tal manera que le dan una efectividad sin par al funcionamiento del Estado. Las cosas se hacen, las agendas políticas van siendo decididas y renovadas y actualizadas regularmente. Se tiene el hecho que ninguna persona, por muy alto que sea el cargo que ocupe, es o se sienta imprescindible. Y el hecho que la gente ya se pueda sentir de esta manera hace justamente el que les permita trabajar en forma muy pragmática y muy orientada a la solución más conveniente para toda la nación y para la mayoría de la sociedad. Ciertamente despersonaliza la discusión política. De hecho, se elimina el contraste de personalidad como instrumento para identificar y elegir al Superman, al supercapo que va a salvar la nación de todos los problemas acumulados a lo largo del tiempo. Relacionado con esto de alguna manera, libera a la gente de esta ilusión infantil de pensar que
si el presidente que tenemos ahora no es la persona que esperábamos, no está resolviendo nuestros problemas, el próximo, ese sí que va a ser con competencias mayores o todavía más dedicado o más honesto en resolver nuestros problemas. En el caso de Suiza, esta ilusión infantil la gente no la tiene. Los dirigentes políticos son muy próximos a la ciudadanía y viceversa. Así que esta noción de que otra gente está en mejores condiciones de ocuparse de nosotros en vez de nosotros ocuparnos de nosotros mismos es un elemento intrínseco de la forma en que tiene lugar la vida política en Suiza como resultado de la situación estructural de los gobiernos colegiales. Espero que las fotos que hemos compartido los distintos gobiernos dejen claro que el uso de este instrumento permite y en realidad invita que personas muy normales y simples puedan en realidad aspirar y asumir roles de importancia en la actividad pública en cualquiera de los 3 niveles del Estado suizo. La lista inevitablemente es mucho más grande de lo que permite esta página, pero espero que de alguna manera haya ayudado a resumir y a explicar de qué manera y qué cosas están detrás del hecho que Suiza logre funcionar de la forma tan peculiar, única y admirable en que lo hace. Por cierto que espero que la información compartida y los gráficos y fotos que hemos enseñado hasta ahora hayan sido útiles en explicar justamente el por qué y cómo el concepto de gobiernos colegiales puede tener repercusiones tan favorables en el funcionamiento de la democracia en un país. Vamos a cerrar este video volviendo al esquema del círculo virtuoso que ya hemos usado a través de todos los videos para indicar en cuáles áreas específicamente el instrumento de los gobiernos colegiales tiene su mayor impacto y contribución. Podemos pasar a este gráfico. Como se puede apreciar, hay en particular 2 áreas o mecanismos a través de los cuales el gobierno colegial hace sus contribuciones. En primer lugar, es a través de la calidad superior del cuerpo de leyes que va tejiendo la nación. Como mostramos en este video, la efectividad con la cual logra trabajar el gobierno y el parlamento en Suiza en conjunto está muy por encima del caso de las democracias representativas. Y por ello, y a través de ello, justamente se accede a un cuerpo de leyes a la base del Estado de Derecho que está mucho más actualizado, completo, legítimo y efectivo que en naciones en que la dinámica política está dominada por el antagonismo de gobierno y oposición. El segundo mecanismo a través del cual los gobiernos colegiales contribuyen a la efectividad de este círculo virtuoso es, como se demostró, en darle una gran efectividad a la gestión y manejo del Estado. Se evitan periodos en los cuales nada ocurre, se evitan el asignar recursos con fines más bien de tipo demagógicos y populistas y se concentra justamente en buscar soluciones pragmáticas del mayor consenso posible y que representen el interés de la gran mayoría de la ciudadanía. Es en particular a través de estos 2 mecanismos y elementos a través de los cuales los gobiernos colegiales como segundo ingrediente contribuyen a los resultados incomparables de la receta mágica de Suiza. De nuevo, muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a mirar este video. Esperamos nuevamente que haya sido de alguna manera útil e interesante, que haya revelado información nueva, que haya ayudado a la comprensión de qué tan beneficioso es para una nación el utilizar el instrumento de los gobiernos colegiales. Así que de mi parte, muchas gracias una vez más por la atención que le han dado y un saludo para todos.